Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar del proceso de integración de una nueva estructura orgánica de poder en el partido, en el poder de Morena. Y con ese fin hemos invitado a su presidente, Mario Delgado. Hola, Bienvenido, Carlos. Mario. Gracias por la invitación. Mario, Federico. buenas noches. A ver, Hola. Mario, tuviste que posponer todo esto. ¿Qué pasó? Como que hubo mucho ruido durante la elección, luego resulta que ibas a integrar los consejos la semana pasada, el fin de semana pasado, y ahora lo pospusiste hasta octubre, no hemos visto los votos. ¿Qué está pasando ahí? No. Todo bajo control. Tuvimos una elección única para un partido político. Imagínate que para elegir quién va al Congreso Nacional de Morena, sacamos urnas en las plazas públicas. O sea, ¿yo hubiera podido votar? Si tienes credencial de elector vigente, sí, que es el único requisito que pusimos. Pero además dijimos, quien quiera participar en este proceso, que en realidad es un proceso interno de Morena, pero muy abierto, pues quiere decir que le interesa ser parte de Morena. Por lo tanto, al votar te afiliabas. Te afiliabas primero y pasabas y votabas. Pusimos 535 centros de votación en todo el país, en los 300 distritos federales, y llegaron a votar más de 2,5 millones de personas. Votaba uno cada 8 segundos, según el cálculo de Alejandro Ope. Pues no tienes tú el número de casillas. Ese cálculo se tiene que hacer con el número de casillas. Teníamos centros de votación que tenían hasta 15 o 20 casillas. Entonces, pudimos, digamos, darle cauce a ese flujo de gente. La gran sorpresa que tuvimos el 30 y 31 de julio es que el sábado nos amanecimos con las plazas públicas llenas en todo el país. Y ahí sí tuvimos que duplicar las mesas de recepción para que la gente no tuviera que esperar tanto tiempo. Eso nos dio chance de organizarnos mejor el domingo, pero sí es sorprendente que ahora que se discute la crisis de los partidos políticos, la crisis del sistema de representatividad, tengas un partido político en México que tenga esta participación de la gente para un proceso interno. Estamos hablando de una primaria para una candidatura. Estamos hablando de la elección de congresistas de Morena. Entonces, me parece que ese es el dato que hay que rescatar. Claro que hubo incidentes, por supuesto, ahí están en las redes. Gente que llegó pues, a hacer daño, a robarse la urna, a quemarla, a hacer el escándalo, pero en general fue un proceso que se llevó en paz. ¿Qué estamos haciendo ahora? Revisando todas las quejas de los militantes, porque yo no quiero pasar por alto alguna mala práctica que haya habido. Si tenemos evidencia, estamos tomando decisiones. Hay gente que ganó la votación en el distrito y no va a ser congresista porque tenemos evidencia pues, de que hubo alguna irregularidad. Y estamos en tiempo. Nuestro gran Congreso Nacional es 17 y 18 de septiembre. Los congresos estatales los dividimos en bloque. Los primeros serán este fin de semana, 20 y 21. Un segundo bloque 26 y 27 y los últimos 3 y 4. De los 535 centros de votación, vamos a repetir en 15 distritos nada más. Me parece que es un porcentaje bajo y es un proceso inédito que deja un antecedente para Morena y deja un antecedente para los partidos políticos. Ahora, si uno revisa las cifras de las votaciones, digamos, Morena y aliados ganaron en el 18 con 30 y fracción millones, ¿no? Después te vas a las del 21 y en el 21 ganaron con 21, o sea, hay 10 millones de diferencia. Y después te vas a lo que fue más exitoso, diría yo, que fue la consulta sobre sobre el mandato del presidente de la República y toda esta discusión que hubo, y ahí volvieron a obtener 15. Sin embargo, de pico a pico hay 15 millones que no queda muy claro dónde están, o cómo lo explicas eso. No son comparables, Federico, y tú lo sabes. O sea, no puedes comparar la votación de una elección presidencial, que tradicionalmente participa mucho más gente, que una votación intermedia. Yo creo que lo que hay que destacar del 21 es que a pesar de la pandemia hubo un porcentaje de participación por encima del 50%, lo cual creo que nos sorprendió en todos y no, digamos, no nada más en la votación de Morena. Creo que hubo un ejercicio cívico, creo que fue una muestra más de que la gente está cada vez más politizada en nuestro país. Y si lo sacas como porcentaje, el porcentaje de diputados, de la votación para diputado federal que sacamos en el 2018 es muy parecida a la que sacamos en el 21, menos de un punto de diferencia. Eso fue lo que nos permitió otra vez
retener la mayoría en la Cámara de Diputados junto con nuestros aliados. Entonces, digo, Pero creo que más o hay menos una está, base... digamos, en el 40%. O sea, normalmente las intermedias te llevas participa el 40%, estarías en rango. Sí, entre 38 y 40%, por ciento, lo cual, y bueno, si ves el avance territorial, es impresionante. Es decir, a mí me ha tocado conducir el partido, casi voy a cumplir 2 años, y en ese ínter hemos participado en 21 elecciones de gobernador y hemos ganado 15. Es decir, hemos incorporado 40 millones de mexicanos y mexicanas que hoy están o van a ser gobernados por Morena a nivel estatal. Le sumas lo que habías ganado en el 18 y estamos en 22 estados. Entonces, pues claramente Morena sigue creciendo. Y si ves las encuestas para Senado, que están empezando a salir algunas, Morena es el primer lugar en todos y en los que no es en segundo. O sea, nada más de ver esas encuestas, si no hubiera una alianza muy potente del otro lado, Morena se puede llevar, ya tiene la mayoría del Senado. O sea, su avance territorial a mí Para sí el 2024. Sí, para el 2024. O sea, tiene un avance territorial muy impresionante. Ahora, regresando al tema de la movilización. ¿Para qué querías elegir gente? O sea, ¿quieres un partido a tu nombre e imagen? O sea, ¿por qué? Porque te acusan de que lo que hiciste fue rasurar cosas, meter a tus amigos. ¿Para qué? No, bueno, a ver, mira, después del 2018, Morena, de ser un partido pequeño, sin recursos, de reciente creación, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar que Morena tiene su registro en 2014. La primera elección que participa es en la de 2015. En el 2018, pues, ocurre lo que todos sabemos. Y le pasa algo que yo digo es normal, ni siquiera tiene que ver con las personas que dirigían. Amanece como el partido más grande del país, el partido en el poder y uno de los movimientos sociales más importantes en el mundo. Y entonces Morena no sabe qué hacer, no sabe qué le toca, porque venía de la lucha para conquistar el poder, llega al poder y ahí como que se extravía un poco. Y Morena es un partido movimiento, que debe siempre tener una tarea, es una militancia muy activa, que necesita estar participando. Como no hubo ningún objetivo, entonces empezó el conflicto interno y no logró organizarse Morena en más de 3 años. Yo llegué como presidente a través de una encuesta que se hizo a nivel nacional, después de que Morena no logró organizarse. Y a partir de ahí empezamos a poner orden, nos tocaron las elecciones del 21, nos tocaron las elecciones del 22, y ahora se abría este espacio de oportunidad para reorganizarnos al interior. ¿Qué queremos? Renovar todas las dirigencias estatales, los consejos estatales. Vamos a este gran Congreso Nacional 17 y 18 de septiembre. Se va a renovar el Consejo Nacional, que está desde 2015. En los estados no hay prácticamente comités directivos ni consejos estatales. Entonces vamos a recuperar la institucionalidad del partido. O construirla realmente. Estamos construyéndola. Vamos a aprovechar también pues, para actualizar los documentos básicos, los estatutos. Son los estatutos para un partido pequeño. Sí. Ahora somos un partido de millones. Entonces, en lugar de que los estatutos sean un obstáculo para la organización, los vamos a adecuar para enfrentar esta nueva realidad de que somos el partido en el poder y somos un partido de millones. Entonces, eso nos va a dar mayor eficacia en 2 tareas. En la lucha electoral, que a pesar de la falta de orden interno, hemos sido eficaces, y también una de las tareas más importantes que consideramos en el movimiento, que es la formación política. Vamos a tener mayor capacidad de formar gente, de recibir gente, de todos estos gobiernos que hemos ganado, funcionarios, que puedan tener una formación política diferente. Ahora, algo que me desconcertó, te lo digo con toda honestidad, es que esta historia de éxito, porque cuando uno ve las cifras, la verdad es que es sorprendente lo que ocurrió, incluso en comparación con otros países, fue guiada por ciertas normas y por instituciones que siguen vigentes. Y en algún momento tú dijiste que había que exterminar al INE y que los consejeros eran gatilleros del PRIAN. No sé, me da la impresión de que, pues, al contrario, o sea, Morena de alguna manera accedió al poder con esas normas y con esa institución, ¿no? Pero no es gracias a la institución, Esférico. No, bueno. Es gracias a una movilización masiva y permanente de la gente. A ellos les corresponde organizar las elecciones. Ahora, mira, esas instituciones que yo he llamado de alguna forma,
en este momento me tienen prohibido, yo que soy presidente de un partido político, organizar un mitin en cualquier parte de la República. ¿Cuál es la razón? La razón, porque hicimos el evento en Toluca, Sí. invité a personajes relevantes de nuestro partido. ¿Y a qué fuimos a Toluca? A decirle a la gente del Estado de México, vamos a arrancar el proceso interno para el Estado de México, queremos ganar, empecemos a organizarnos y vamos a definirlo por encuesta. Y luego fuimos a Coahuila e hicimos lo mismo. A los señores del INE les valió la Constitución, los derechos políticos que están establecidos, de libertad de expresión, de asociación. Entonces, olvídate de que ya no dejan participar en este tipo de eventos a estas figuras relevantes de la Cuarta A ver, Transformación. es que el problema es- A mí, como presidente de un partido político, que no puedo hacerlo. Entonces, me parece que tenemos instituciones todavía como atrapadas en el pasado, tienen complicidades con el pasado, porque fueron electos por cuotas y cuates, cosa que no hicimos nosotros cuando nos tocó elegir a 4 nuevos consejeros, y creo que necesitas autoridades que Pues se van a renovar, se van a empujen renovar, o que, se van o a que renovar en abril. permiten hombre. este cauce democrático en el que está metido la gente desde 2018. Ahora, esa normatividad Exacto. la aprobaron ustedes. No, a ver, O esta sea, todo lo de las restricción... precampañas y de los actos Pero es que están- anticipados de Oye, campaña. pero es que están yendo más allá de la normatividad. ¿Cuándo se configura un acto de precampaña? Cuando inicia el proceso electoral. Dime qué proceso electoral está en marcha. El del Estado de México empieza en enero y el de Coahuila. Y el presidencial empieza hasta el año que entra. Entonces digo, no, pues entonces también limiten a la gente que tal vez pudiera ser candidato en el 2030, ¿no? De una vez y en el 2036. Así de absurda es su resolución. Pasan por encima de la Mira, ley y pretenden legislar cuando no les corresponde. yo creo que ese es el espíritu absurdo de nuestra ley, que se fue armando para irle dando equidad. Y también es reconocer que pues, van buscando el partido en el poder ahora ustedes. ¿Cuál es el resquicio? Este invento de, pues ya destaparon a Delfina antes de la campaña para el Estado de México, ¿no? Pero no es realmente candidata, es la coordinadora de no sé qué cosa. Entonces, ese es el problema con Sí, nuestra ley. Yo creo que pero esa por ej- parte sí hay que modificarle la ley para Sí, todos. No, ¿eh? no, Sí, pero sí, a sí. ver, en el caso del Estado de México y con la maestra Delfina, por supuesto que sabemos las restricciones que tenemos. Entonces le llaman así. No. ¿Qué va a hacer en estos 6 meses de aquí a enero? Pues se va a dedicar a la organización interna. Por eso. Y sabemos las restricciones que tenemos en la ley para que no se configure un acto de precampaña. Entonces, no se trata de burlar la ley. Me parece que la autoridad está cometiendo excesos, que ya se mete con las garantías individuales, que es algo que nos debería importar a todos. A mí me importa mucho eso último que dijiste y hay que pensar una nueva ley. Sí, sí, Pero hay que definitivo. pensarla de una forma incluyente y no como una aplanadora, porque entonces le rompes toda la legitimidad al proceso que tomó mucho tiempo construirla. Sí, Con pero- otra, pero- es impracticable. O La ley actual. La actual es impracticable. Ahora, ¿nosotros qué culpa tenemos? A ver, Tienes un minuto Nos- para decirnos tu culpa. Se no, acabó el no. tiempo, se acabó el Morena es un tiempo. partido de masas. O sea, nosotros podemos llenar cualquier plaza pública del país. El problema lo tienen los otros, el PAN, el PRD, el PRI. Pues, ¿qué plaza pública podrían llenar? Esa es la gran Imagínate a diferencia. Alito en Campeche, pues... Mira, esa es la Tampoco gran jugaría diferencia mucho. de Morena con otros partidos, sin duda. La pregunta, y la tendremos que analizar en otra ocasión, es cómo institucionalizas, cómo lo desvinculas de programas sociales muy personalizados y finalmente cómo haces de esta enorme movilización popular algo que le llegue a la gente de regreso lo que se le prometió. Muy fácil la respuesta, son derechos constitucionales ahora. Entonces, no hay manera de ninguna manipulación. A diferencia del pasado, Me que lo acaban de hacías con decir, padrones. listo, vámonos. Vámonos. Así que no tengo alternativa. Mario, muchas gracias. Regresamos No, en otra gracias ocasión a ti, discutir Carlos, esto. gracias, Federico. Mario, mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, hasta el lunes entrante.